Nacional, la radio pública. LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio de INTA Radio Concepción, como todas las semanas. Un gustazo poder compartir con ustedes toda la información del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y hoy en particular, hoy es un día especial porque los comunicadores en INTA, los comunicadores de un instituto de investigación como es el INTA, toda la semana estamos buscando información, recorriendo las oficinas de la experimental, hablando con los extensionistas, con los investigadores, buscando información nueva y realmente esta semana, desde principio de semana prácticamente estábamos ansiosos por llegar a este espacio de INTA Radio para comentarles esta novedad que seguramente algunos ya habrán escuchado, que investigadores del INTA y del CONICET neutralizan el coronavirus con anticuerpos derivados de llama y huevo. Un experimento, un trabajo que se ha hecho en laboratorio. En tan solo 7 meses, un equipo de investigación del INTA, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el CONICET, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, obtuvieron los nanoanticuerpos provenientes de llama y los anticuerpos derivados de yema de huevos de gallina. Tienen estos anticuerpos la capacidad de neutralizar la infección de coronavirus. Esto sin duda posiciona a la Argentina como el primer país de Sudamérica con la potencialidad de convertirlos en productos terapéuticos para diferenciarlo, ¿verdad?, de lo que sería el hallazgo de una vacuna, trabajo para el cual todavía muchos laboratorios están investigando. En tal sentido, nosotros nos comunicamos con la doctora Viviana Parreño de INTA Castelar. Ella es bioquímica, doctora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora científica de INCUINTA, que es una plataforma técnico-organizativa para el desarrollo de proyectos tecnológicos. También es coordinadora del Laboratorio de Gastroenteritis Viral y del Instituto de Virología e Investigación Independiente del CONICET. Qué mejor que escucharlo de la doctora Parreño, este trabajo que ha realizado INTA y que lo queremos compartir con ustedes. Bueno, nosotros venimos trabajando en la tecnología de nanoanticuerpos a partir de camélidos desde el año 2005. Nosotros sabíamos que podíamos inmunizar una llama con las proteínas de COVID-19 gracias a aportes de investigadores argentinos como la doctora Karin Bock y otros investigadores que nos proveyeron material para poder inmunizar la llama. Y luego lo que se hace, se saca sangre en el momento que la llama responde, de ahí se sacan los linfocitos, de ahí se saca material genético que codifica para los anticuerpos y se hace una biblioteca de genes. Y luego, a partir de esa biblioteca de genes, uno la biopanea, buscando y encuentra los anticuerpos que reconocen al virus. Ahora, dentro de todos esos anticuerpos nos interesan solo especialmente los que lo neutralizan. Y bueno, la semana pasada llegó la noticia de la doctorita Tibáñez, que es co-directora de este proyecto conmigo, de la doctora Elsa Baumeister de Malbrán y también de Estados Unidos, de un investigador de allí, que tenemos clones neutralizantes. Aún no se han hecho pruebas en seres humanos. No, hasta ahora es la primera prueba que se hace en cultivos celulares, o sea que uno lo que sí hace es utilizar el virus que se ha aislado de pacientes, se mezcla el anticuerpo con ese virus y se demuestra en células que luego de estar mezclado el virus es incapaz de infectar a los cultivos.
Perfecto. Eso como sería la primera etapa, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es ir a un modelo animal, en este caso se prueba en ratones, se le administra el anticuerpo, ponele en tipo, estamos pensando en una nebulización, porque queremos que le llegue a la vía respiratoria hacia el pulmón, y se lo desafía nuevamente con el virus, y se ve que no haya replicación o se reduzca significativamente la replicación en el pulmón del ratón. Y dado si este resultado funciona bien, que todo indicaría que tendría que funcionar muy bien, se puede pasar a las pruebas en humanos. Bien, entonces este procedimiento neutralizaría el virus en personas que ya están infectadas con COVID. Claro, nuestra idea es que se puede pensar de dos maneras. Por una persona que te diagnostican que tenés la infección, por la PCR positiva, te pueden dar la nebulización para que vos trates de neutralizar y que la severidad del cuadro clínico sea lo menos posible, y también en una dosis por ahí menor a la gente que convive con esa persona infectada también, o a los agentes de salud que están expuestos todo el tiempo a los pacientes enfermos. Por ahí se podría evitar la nebulización como una prevención. Viviana, en este tiempo en que todos estamos ansiosos por encontrar una solución para esta pandemia, ¿qué expectativas tienen ustedes en cuanto al tiempo en que se puede lograr ya este objetivo de poder empezar a aplicárselos a humanos? Mira, nosotros creemos que esto va a llevar como 3 meses, por lo menos más, de pruebas, ¿no? Hasta que se pueda producir y empezar a probar en humanos. Pero creemos que para el año que viene, a principio de año, ya podemos contar con algo que se pueda utilizar, y si no, lo que estábamos pensando, que eso es algo que tenemos que consultar con las entidades regulatorias, que si no se puede todavía usar en la persona, adentro del cuerpo, que por lo menos se puede usar en los barbijos, en las superficies, hasta que se demuestre todas las pruebas en humanos. ¿Se pueden también fabricar productos entonces que puedan servir como neutralizadores? Exacto, una cosa así. Está bien que, para las superficies y eso, los desinfectantes funcionan muy bien y todo, pero por ahí se pueden pensar estrategias combinadas, ¿no? Bien, para dejarlo bien claro, entonces esto es, digamos, un tratamiento que neutraliza en el caso que haya personas infectadas. Esto no tiene nada que ver con la vacuna. Claro, en realidad ¿viste cuando vos te das, por ejemplo, una vacuna antitetánica que te dan el suero y la vacuna? Es porque la vacuna uno tarda como 15 días el sistema inmune en generar tus propias defensas, y por eso te dan el anticuerpo, el suero te dan el anticuerpo para que vos en ese interín no te agarre tétano. En este caso es lo mismo, nosotros damos el anticuerpo listo para usar, para prevenir o para tratar. Por ejemplo, viste que a Donald Trump le dieron altas dosis de anticuerpos monoclonales, un cóctel. Bueno, nosotros podríamos hacer un cóctel de los anticuerpos que se desarrollaron y dar eso. No te conté lo de las gallinas, te puedo contar la otra historia. Nosotros tenemos en el INTA Castelar una empresa de base tecnológica que es público-privada, que nosotros inmunizamos gallinas con enfermedades, con antígenos que enferman a los terneros, y hacemos un polvo de huevo que se lo damos al ternero en la leche y prevenimos las diarreas neonatales del ternero. El producto ya está en el mercado. Entonces tenemos toda la capacidad instalada de tener las gallinas, secar los huevos y hacerlo al producto. Entonces dijimos, por ahí lo inmunizamos con COVID-19. En este caso nos ayudó el grupo del IB3 de la Universidad de Buenos Aires, que nos proveyó el antígeno, y inmunizamos gallinas. Y se colectan los huevos. En los huevos se concentra el anticuerpo de la yema del huevo. Entonces vimos que tiene altos niveles neutralizantes contra COVID. Entonces podríamos hacer alimentos funcionales o una crema, o ponerle como una pastita de yema de huevo que vos te disuelvas en la boca y hagas gárgaras y te lo tragues. Y en ese caso estás, reduciendo la infección que eventualmente se puede hacer en el aparato digestivo, porque viste que algunos casos cursan con diarrea de coronavirus. Entonces también hicimos eso para tener 2 alternativas para 2 vías diferentes. Entonces el tratamiento con anticuerpos derivados de llama sería uno.
Y con derivados de huevo sería otra alternativa. Dos alternativas, sí. Porque bueno, eran las dos tecnologías que teníamos a disposición en INTA y dijimos, si lo tenemos, intentémoslo, ¿no? Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio, en LT11, Nacional. Bien, escuchábamos a Viviana Parreño con esta noticia que nos llena de orgullo, ¿no? Nos pone muy contentos de pertenecer a esta institución, al INTA, con este avance científico que realmente, bueno, faltan todavía 2 etapas, como ella bien lo describía. Ojalá y esto en 3-4 meses, de acuerdo a lo que se ha indicado, pueda ya estar disponible para la utilización. Ojalá y todo siga bien, sigan los estudios como corresponden y tengamos resultados muy pronto. Bien, hablando de los logros de INTA, también tenemos para hoy un poquito de historia, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Hablamos con un veterano del INTA, con Eduardo Peter, sobre lo que implicó, lo que significaron las clasificadoras de grano en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. Ahora quiero comentarles sobre los créditos CONAMI, créditos de la Comisión Nacional de Microemprendimientos. La Fundación Argeninta es una de las organizaciones que forman parte del grupo INTA. Ya vamos a hablar también de cuál es la función, cómo está constituida y un poco más en detalle lo que es la Fundación Argeninta. Hoy les quiero comentar sobre créditos para productores de cambio rural. El Gobierno Nacional, a través del CONAMI, que trabaja en forma coordinada junto a organismos gubernamentales, en este caso el INTA, y organizaciones sociales, ofrece un sistema de finanzas que facilitan la generación de trabajo e impulsan la producción. Les hablo de grupos de cambio rural. ¿Qué son los grupos de cambio rural? ¿Cómo se conforman? ¿Y cuál es la finalidad? Sobre esto nos cuenta José Luis Ferrer, que es el jefe de extensión rural el jefe de extensión de la agencia de Villaguay. Se entregaron a través de CONAMI a productores cambio rural 3 mesocréditos, 2 de ellos integrados por 3 productores cada uno y el otro restante por 2 productores. La finalidad de estos créditos fue la compra de vientres. Son productores que tienen una escala que está entre los 35 y 70 vientres. Están todos ubicados en la zona norte de nuestro departamento, en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur, productores ganaderos, la mayoría con alguna diversificación en otras actividades, y no les cambia la vida, pero sí les genera algún cambio porcentual en cuanto a su escala productiva, y le permite seguir evolucionando. Sobre todo no es solamente la compra de vientres en sí, sino que es la compra de nueva genética y mejor genética. Es decir, que no es solamente el incremento del rodeo, sino que es el incremento en la calidad del rodeo también, que se va a ir dando, digamos, progresivamente a través de los años, cuando esas madres tengan hijas y demás, que es una genética superior a la genética que los productores tienen en sus explotaciones. ¿Cuántos grupos de cambio rural se han formado ahí en Villaguay? Lo que tenemos actualmente es 2 grupos bovinos y 1 ganadero de cría. Y la previsión es, por lo menos ahora, es formar otro grupo ganadero también de cría, con algunas características por ahí distintas al que ya tenemos, pero que también va a terminar pronto. ¿Qué características tienen que tener los productores o cómo tienen que conectarse con la agencia de extensión de Villaguay para poder participar de estos grupos? Originalmente la formación de grupos cambio rural viene a través de un promotor asesor, por eso justamente se llama promotor, que es el técnico que en el futuro va a ser el asesor de ese grupo. Muchas veces viene por ese lado, pero acá no nos ha tocado tanto eso. Y generalmente hay un grupo de productores que nosotros conocemos, que tienen ganas de empezar a trabajar en conjunto y demás, y de ahí el agente de proyecto Cambio Rural, el agente de proyecto es esa persona que está, como a cargo de grupos Cambio Rural en una determinada zona, y esa persona, empieza a trabajar con ese grupo y empieza dándole forma, y después, llega un momento que el grupo
cuando hay posibilidades se presenta, y si se aprueba, bueno, tiene 6 meses de un periodo de prueba, y después para adelante, bueno, si va todo bien, continúa el grupo con una duración de 3 años. El último tiempo, digamos, había ciertas cuestiones con respecto al armado del grupo de funcionamiento que tenía que ver con la retribución al promotor asesor, que, digamos, recibía, digamos, un sueldo, digamos así, de nación, y después lo que se necesitaba era la figura de un padrino, ¿sí? Que sea, bueno, puede ser un municipio o una cooperativa o alguna entidad que esté en la zona que aporte una cantidad igual, y también es que el productor pague también una cuota aparte, porque, digamos, como todos, si pagamos valoramos más, digamos, ¿no? Cuando las cosas nos vienen regaladas por ahí muchas veces no valoramos tanto. Entonces si el productor paga una cuota aparte, generalmente los grupos son más sostenibles y más exitosos cuando se da de esa manera. Cuando se presenta un proyecto o una propuesta de formar un grupo Cambio Rural, ¿eso debe ser aprobado por quién? Eso lo recibe el proyecto, y el proyecto envía, digamos, hacia los estamentos, digamos, superiores de Cambio Rural en Ministerio e Inter, porque se da ahí una conjunción, digamos, de gente que trabaja en las dos partes, y una vez que llega hasta allá y se aprueba, y bueno, bajan las directivas y comienza. Lo que demora más tiempo es el periodo de formación y amalgamiento del grupo, como va a decir, bueno, estamos bien, somos 8 o 10 productores, queremos arrancar. Bueno, todo ese periodo de armar ese grupo primario es por eso que lleva más tiempo. Después lo otro es administrativo, y si están, digamos, entre comillas, las vacantes para que se forme el grupo Cambio Rural, eso, lo otro es rápido. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. José Luis Ferrer, de la Agencia de Extensión Rural de Villaguay, nos comentaba sobre los productores de Cambio Rural que han recibido este crédito de la Comisión Nacional de Microcréditos, a través de la Fundación Argeninta. Pero para tener mayor detalles sobre los objetivos, la característica de los créditos, conversamos con Daniel Matayosi, de la Fundación Argeninta, que nos comenta lo siguiente. Mira, básicamente la operatoria de microcréditos CONAMI se inició en mayo de 2019 y actualmente continúa activa. Bien, el fondo de crédito proviene de la Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y es Fundación Argeninta quien la administra, ¿no? Es una herramienta que nosotros la utilizamos para el sistema de extensión de INTA, y se trabaja junto a diferentes unidades de extensión de INTA, Pro Huerta, Cambio Rural y Grupos GAL. En este caso, Cambio Rural. En este caso son grupos de Cambio Rural, 3 grupos de Cambio Rural llamados El Encuentro, bien de la zona de Villaguay, de Los Mojones, y trabajó el técnico José Luis Ferrer y Aníbal Jacobsen, que es técnico asesor promotor de Cambio Rural, en lo que es la gestión y la formulación de los proyectos. Bien, los microcréditos, en este caso, han sido créditos asociativos que buscaban, con los fondos adquirir genética, han comprado vientres, vacas preñadas, bien, para mejorar la genética de rodeo de vacas. Otras experiencias que hemos tenido en la zona comprenden el trabajo que ha realizado Claudia Cordón en la zona de Concepción del Uruguay con pescadores artesanales, y en la zona de Rosario del Tala hemos trabajado con Janina Gorelic, con un grupo de tamberos que le da valor agregado a la leche fluida, haciendo quesos sardos y queso mozzarella. ¿Bien? Eso en la cuenca lechera de Maciá. Por lo general nosotros trabajamos siempre con el acompañamiento técnico por parte de INTA. Es una herramienta, un microcrédito o crédito asociativo, una herramienta reembolsable en la cual se trabaja siempre con INTA, Pro Huerta, Cambio Rural, Grupo de Abastecimiento Local, donde ya hay todo un trabajo previo, ¿no? Un conocimiento del grupo y compromiso recíproco entre los productores, los grupos de productores y el técnico, bien, justamente por eso, pues es un instrumento
reembolsable, y todo esto está normado y marcado es la Ley Nacional de Microcréditos, que es la que rige la operatoria de créditos, la Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, Bien. para poder acceder a estos créditos, entiendo que en primer lugar los productores deben estar agrupados, como en este caso, en un grupo de cambio rural, y deben tener un técnico asesor, como en este caso ha sido José Luis Ferrer. ¿Qué condiciones o qué requisitos deben reunir para poder acceder a un crédito de estas características como es el crédito Conami? Mira, primeramente la población objetivo comprende a productores de bajos recursos, bien, y las modalidades o las líneas a las que se puede acceder son básicamente dos: el tradicional microcrédito, bien, y los créditos asociativos, que es una nueva línea de créditos conocida como crédito asociativo o mesocrédito. En ambos casos el emprendimiento ya está en marcha, bien, y con el crédito asociativo lo que se busca es que el grupo de productores a través de compras conjuntas y adquisiciones conjuntas logre bajar el costo unitario de la inversión y justamente lograr mayores beneficios, bien, al lograr compras en mayor volumen. Bien, en este caso, como te comentaba, los productores todos decidieron adquirir genética a través de la compra de vientres, bien, para mejorar la genética de rodeo. Es una de las funciones que cumple Cambio Rural, ¿no? Unir a productores de medianos recursos y facilitar de diferentes formas, en este caso de forma con un crédito, el trabajo que están realizando. Me decías que estos créditos son reembolsables. Claro, son herramientas, instrumentos financieros reembolsables, no son subsidios, no reembolsables, sino que son herramientas reembolsables. De ahí la importancia de que trabajamos, como te mencionaba, con Grupos Cambio Rural, ProWare, donde el técnico ya lleva todo un proceso y un tiempo de trabajo con el productor, con el grupo de productores, se conocen, existe compromiso, existe confianza, bien, entonces esa es la mejor garantía para que se den buenos resultados en todo este tipo de instrumentos. Estimo que deben ser con muy bajos intereses. Los intereses están tendiendo a estar por debajo del dígito, 5%, 6%, 3%, todo depende mucho también de la zona, ¿no? El tema del interés que sea referente de la zona. Nosotros trabajamos con un referente de zona que puede comprender trabajo en una agencia de extensión o el trabajo de varias agencias de extensión, bien, y bueno, el plazo promedio por lo general, y esto en cuanto a características de las líneas de crédito, el plazo promedio de evolución es de 12 meses, ¿bien? Y se pueden contemplar también periodos de gracia en función de la actividad que se realice, y los montos. En cuanto a crédito asociativo, el promedio que hemos sacado de toda la cartera activa ronda los 150.000 pesos aproximadamente. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Continuamos en INTA Radio Concepción. Escuchábamos lo que nos contaban José Luis Ferrer y Daniel Matayosi sobre los créditos de la Comisión Nacional de Microemprendimiento. Otra información, nos vamos a Concordia ahora, porque si ustedes recuerdan, hace una semana conversábamos con Jesús Bullies, propietario de una bodega, que nos comentaba los pormenores de producir vino, producir vid en la provincia de Entre Ríos. Y Lesa Silva, de la Agencia de Extensión Rural de Colón, que está perfeccionándose en esta actividad. Y nos comentó una novedad, una noticia, que en la Estación Experimental de Concordia se ha presentado un proyecto para la creación de una bodega escuela. Es así que nos pusimos en contacto con Guillermo Meyer, que fue director de esa experimental y que ahora se ha embarcado en este proyecto
en esta nueva experiencia, volver a producir vino, volver a producir vid en la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia? Surge porque se incorpora al consejo. Nosotros tenemos un consejo local asesor dentro de la experimental que está conformado por los distintos sectores productivos y académicos de la región. Y se incorporó la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos a formar parte de este consejo. Y bueno, ellos trajeron demandas concretas de las necesidades tecnológicas que tienen. Y así fue que surgió, bueno, la escritura de este proyecto, la conformación, que lo hicimos incluso conjuntamente con gente de productores, ¿no?, de la asociación y con docentes de la carrera de enología que hay en San José. También en conjunto con ellos armamos este proyecto. En concreto, ¿cuál es el objetivo principal del proyecto? El objetivo es tener un lote demostrativo con distintas variedades, de las variedades que mejor se adaptan a nuestra región, para poder tener un seguimiento del comportamiento de esas variedades y todo lo que es manejo, sobre todo manejo fitosanitario, y calidad de uva al momento de cosecha para obtener buena calidad de vinos. Y el otro objetivo es tener una bodega que sirva como bodega escuela, como bodega experimental, y eventualmente en un futuro que pueda brindar servicio también a los productores, a aquellos productores que no cuentan con bodega propia. Bien, ¿ustedes ya tienen plantaciones de vid? No, tenemos plantaciones de lo que era uva de mesa en la experimental, pero bueno, ahora estamos haciendo un lote totalmente nuevo que es con variedades para vinificar. Hace una semana hablábamos con Jesús Bullies de Colón. Según sus conocimientos, decía las variedades son muy similares o son prácticamente las mismas que las que se utilizan en la zona cuyana, ¿no? Sí, en realidad son las variedades que mejor se adaptan a nuestra zona, que por ahí algunas son distintas a la zona de Cuyo, ¿no? Para poner un ejemplo, el Malbec, que es tan emblemático de Argentina y que se da muy bien en la zona de Mendoza, no es una variedad que mejor se adapta a nuestra región. Pero sí tenemos otras variedades como el Tanat, que ha sido emblemático porque de alguna manera fue la variedad que existía en el momento de que comenzó la vitivinicultura acá en la región. Es una que se da muy bien. El Marcelán es otra, Tanat, los Cabernet se dan muy bien, y después esas son todas tintas. Y después hay variedades blancas como el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, el Viognier. O sea, esas variedades también se dan muy bien en nuestra región. Hay una diferencia importante en cuanto al clima entre la zona productora de vino en el noroeste y la zona nuestra, ¿no? Sí, sin duda el clima es un factor que hace a la diferencia del cultivo y de la calidad de uva que se puede obtener, pero también esa diferencia hace que los vinos tengan su característica particular, ¿no? El otro día en la nota también Jesús Bullies decía del terroir, y eso es lo que también hace a que el tipo de uva que nosotros podamos obtener en nuestro lugar tiene una característica distintiva con respecto a uvas cultivadas en zonas de montaña o de pedemonte. Guillermo, ¿en qué consiste todo este proyecto? Cuando digo en qué consiste me refiero a toda la inversión, ¿no? Porque seguramente, además de lo que significa todo el procesamiento, también seguramente habrá que acondicionar laboratorios para hacer análisis. Sí, en realidad nosotros ya contamos con ciertas instalaciones en lo que es el INTA de Concordia. Tenemos toda una sección de poscosecha de frutas y hortalizas que ya cuenta con laboratorios para hacer todos los análisis de calidad, tanto de uvas como la posibilidad de hacer calidad de vinos. Incluso contamos con las instalaciones y con personal entrenado para lo que es un panel de degustación, un panel de análisis sensorial. O sea que todas esas herramientas ya las podemos volcar y poner a disposición para todo este proyecto, ¿no? Que como decíamos, compone de un lote experimental y esta posibilidad de tener esta bodega escuela. Me decías en algún momento que INTA Concordia, dentro de los objetivos de su creación, estaba también el desarrollo de producción de vino, ¿no? De vitivinicultura. Sí, la experimental se crea en el año 1912. En esa época, en la zona había cerca de 6.000 hectáreas de vid plantadas, y había alrededor de 30 bodegas que producían vinos, y vinos de muy buena calidad, incluso que competían a nivel internacional, obteniendo medallas de oro y plata. La zona sin duda era una zona vitivinícola, y por eso es que en el año 1912 se crea esta estación que se llamaba Estación Enológica, o sea que se dedicaba casi exclusivamente al cultivo de la vid y la elaboración de vinos, y
y bueno, fue aumentando o incorporando otros cultivos en ese momento, porque también en la zona había algo de horticultura y algo de fruticultura. Pensemos que la citricultura ya había arrancado ya por 1880 con los primeros cítricos plantados por Mies en esa época con un objetivo comercial, pero la estación se creía bien como estación enológica. Pero bueno, luego de la prohibición que hubo en la década del 30, tuvo que ir cambiando su rumbo y se fue transformando en lo que es hoy, que es una estación experimental enfocada fuertemente en lo que es citricultura y forestación, y con otros cultivos o otras producciones como algo de ganadería y apicultura, horticultura y otros frutales, ¿no? Pero bueno, hoy estamos como retomando ese viejo legado que teníamos como institución, de dedicarnos a la vitivinicultura. ¿Te acuerdas por qué fue la prohibición? Sí, fue durante el gobierno de Justo, y un poco por presión de la zona cuyana, se sacó una ley que era de regionalización de las producciones. En nuestra zona no solo había vides, sino que también había olivos, ¿no? Sobre todo para un poquito hacia el norte, la zona de Colonia Argentina, había muchos olivares. Cuando vamos por la ruta 14 vemos el famoso Tangá, que era un olivares y era una fábrica de aceite de oliva, y eso también entró dentro de esta regionalización y se prohibió directamente el cultivo y la elaboración de vinos de manera comercial, y se centró, digamos, lo que era cultivo de vid en Mendoza o en la zona cuyana, lo que era olivo en la zona de La Rioja, y la citricultura quedó enfocada acá en la zona del litoral. Bueno, fue una ley que lamentablemente duró muchos años, recién en la década del 90 se sacó, y bueno, si nosotros miramos el espejo Uruguay que no tuvo esta ley y empezó con la vitivinicultura más o menos en la misma época, pudo ir avanzando y pudo tener un desarrollo vitivinícola muy importante que hoy tiene muy buenos vinos, muy buenas bodegas también en Uruguay, y de alguna manera lo estamos tomando como ejemplo, ¿no? Y viendo el desarrollo que ellos han tenido como para poder tomar esa información y poder aplicarlo en nuestra región, porque prácticamente no hay diferencia. ¿En qué instancia está este proyecto? ¿Próximo a comenzar? ¿Todavía le falta aprobaciones, desarrollo? Sí, en realidad falta aprobaciones, falta definir bien el tema de la financiación. Ya está en etapa de elaboración, casi finalizado, y lo que es el lote en sí, ahí ya comenzamos con una primer plantación de una primer variedad este año, porque bueno, las plantas para producir llevan su tiempo, ¿no? Recién en el tercer, cuarto año tienen una producción como para poder elaborar un vino mínimamente de calidad, pero bueno, la vid tiene esa característica, ¿no? Que cuanto más antigua es la planta, mejor calidad de uva nos ofrece. Entonces el lote tiene un objetivo a largo plazo, pero bueno, sí queremos que sea un lote demostrativo desde el inicio, ¿no? Desde cómo plantar, cómo hacer el sistema de conducción, cómo hacer los tratamientos fitosanitarios, o sea, todo eso lo queremos tener ya disponible desde un comienzo. Y el tema de la bodega, inicialmente va a ser una bodega experimental, o bodega escuela, y cuando decimos bodega escuela es un poco para poder mostrarle a los productores, pero también tener esta articulación con los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Fruticultura y Enología, ¿no? Que puedan, que esta bodega esté disponible para que ellos puedan venir a hacer sus prácticas, tanto la bodega como el lote. Por eso tiene ese sentido, ¿no? de bodega escuela o lote demostrativo, que tenga ese sentido, que esté disponible para quien lo necesite, es realmente un lugar de experimentación. Muy claro con tus conceptos y bueno, éxitos en este proyecto, que se pueda concretar lo antes posible. Bueno, muchas gracias, y la verdad que sí, para nosotros es un orgullo esto de retomar este rumbo que tuvo alguna vez la experimental, pero también de retomar esta recomposición de la vitivinicultura en Entre Ríos, que probablemente no sea muy parecida a la que existía en 1930, tiene características distintas, y hoy hay muchos productores nuevos, mucha gente entusiasmada con generar este nuevo producto. Es retomar algo que podría ser muy identitario de la provincia de Entre Ríos. Tiene mucho que ver con el turismo, ¿no? Nosotros lo vemos muy asociado, en INTA también estamos trabajando en el tema del turismo rural,
y en este caso, bueno, lo vemos muy, muy vinculado a esa temática y al turismo, sobre todo en la etapa de comercialización de estos productos. Así que bueno, creemos que es un potencial muy importante para nuestra provincia el desarrollo de esta producción, y bueno, demostrar nuevamente que realmente se pueden producir vinos en Entre Ríos y vinos de muy buena calidad. Hoy ya hay vinos de muy buena calidad de las bodegas que están elaborando, y bueno, es realmente un placer poder degustar un vino cultivado y elaborado en nuestra región, ¿no? INTA Radio en LT11. Guillermo Meyer, de la ciudad de Concordia, de la Estación Experimental de Concordia, nos contaba sobre este nuevo proyecto, una bodega escuela que se va a construir próximamente. Todavía está en proceso este proyecto, pero seguramente va a llegar a buen término. Así que, bueno, una novedad más, una actividad productiva más que se suma a las productivas ya de la provincia de Entre Ríos. Te recordamos que en la página oficial del INTA podés recorrer la agenda. Si vamos al margen superior derecho, allí encontramos dos actividades para la semana próxima que se destacan. Por un lado, las que se van a realizar el 27 y 28 de octubre. El segundo encuentro virtual Arroceros en línea. El tema será riego, estrategias y alternativas para Hernea. Alfalfa, arroz, maíz, soja, trigo y mucho más lo vas a poder encontrar en la agenda. Esto es 27 y 28 de octubre. Se va a desarrollar segundo encuentro virtual de cultivo de arroces organizado por la Estación Experimental Agropecuaria de Corrientes, y van a estar exponiendo Javier Pirchi, de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, y Arturo Deimonaz, que es un productor de la ciudad de Villa Elisa. Respecto al tema, es riego con la utilización de paneles fotovoltaicos. El año pasado, creo que en la segunda mitad de 2019, nos visitaron en Radio Nacional, en LT11, y estuvimos conversando sobre este proyecto. Una experiencia interesante. En ese momento se lo presentó como una posibilidad de riego para arroceras no tan extensas, pero bueno, han ido desarrollando este sistema y lo van a estar presentando allí en este encuentro virtual, segundo encuentro virtual Arroceros en línea. Otra de las actividades se va a llevar a cabo también en forma virtual el día miércoles 28. Se trata de efectos del método de castración al inicio del engorde. La disertante va a ser la ingeniera agrónoma María Eugenia Munilla, de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, INTA, CONICET. Así que los invito a recorrer la agenda en la página oficial inta.gov.ar/Concepción. Cuando iniciábamos este programa de hoy, les decía que es para los comunicadores y para toda la gente de INTA un gran orgullo poder presentar noticias como esta de los investigadores que han encontrado métodos para neutralizar el coronavirus. Pero también nos sentimos orgullosos de lo que ha pasado en INTA y los logros que han tenido un gran impacto en la producción agrícola. En este caso, hablamos con Eduardo Peter, un ex INTA jubilado, ingeniero agrónomo, y que tuvo mucho que ver con la clasificadora de granos. Fue realmente una época de cambios, una época en la que se necesitaba mejorar muchísimo la tecnología en la producción de grano. Eduardo Peter nos cuenta sobre esta experiencia en el INTA. El INTA, en una etapa en la década de los años 60, 70, adquirió plantas procesadoras de semilla a través de una que se denominaba fomento agropecuario, que vendría a ser extensión, difusión de nuevas prácticas, de tecnologías. En este caso era difundir el uso de semilla de calidad. Entonces adquirió plantas procesadoras que las ubicó en la pampa húmeda. Fundamentalmente estoy recordando algunas de las plantas como la de Anguil, en el INTA de Anguil, en La Pampa. Otra planta muy importante fue construida en el INTA de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Y ya entrando en nuestra provincia, construyó dos plantas,
una ubicada en la Estación Experimental del INTA de Paraná y la que nos atañe a nuestra zona en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay. En un principio, estas plantas procesaron semillas de los cultivares obtenidos en INTA, fundamentalmente trigo, lino y, en nuestro caso, de la EA de Concepción del Uruguay, semillas de arroz. El INTA de Pergamino se especializó más en la semilla forrajera porque es una zona donde se implantaron en un principio grandes extensiones de praderas. Entonces la semilla forrajera era muy importante tenerla bien presentada y con elevada pureza. ¿Por qué hablamos de procesamiento de semilla? Y procesamiento porque la semilla pasa a través de varias máquinas, en las cuales se usan fundamentalmente zarandas, movimientos vibratorios y distintas velocidades de viento. En una primera etapa se realiza una prelimpieza, que se llama, donde se separan los materiales de mayor tamaño, tales como trozos de rama, cascotes, algunas piedras, que dificultarían el posterior limpieza. En una segunda etapa ya se pasan las semillas con esta prelimpieza por las clasificadoras propiamente dichas, que se utilizan juegos de zaranda con distintos tamaños de perforación que va a depender de la semilla que estemos limpiando. Luego tenemos una tercera etapa que a la semilla ya se la limpia en mesas vibratorias, con zarandas y viento, para hacer aquellas separaciones más específicas y se separa por peso específico. Y la última etapa consiste en el embolsado de la semilla. La calidad del material que se fue obteniendo hizo que las cooperativas y productores cercanos a la EA y también de otras localidades de influencia, porque la influencia de la EA va desde Gualeguaychú hasta San Salvador por el norte y por el oeste hasta Villaguay, donde están establecidas cooperativas productoras, en su momento fundamentalmente de arroz. Ellas empezaron a solicitar que limpieza de sus semillas en esta planta. Entonces las plantas funcionaron en comodato con las asociaciones cooperadoras de las distintas estaciones experimentales. Se establecieron turnos de limpieza y de acuerdo a la fecha de siembra se iban limpiando semillas. En nuestra planta fundamentalmente semillas de arroz, y era tal la demanda que había que las plantas trabajaban en doble turno, es decir, trabajaban de mañana con un turno de personal y a la tarde-noche trabajaban con otro turno. De esta manera las plantas cumplieron la función de difusión de esta práctica de utilizar semillas de calidad. Hasta ese momento era totalmente diferente, sí. El mercado, el tratamiento. Por supuesto, hasta ese momento prácticamente lo único que se hacía eran algunas prelimpiezas nada más, y también me estoy recordando que se usaban los caracoles para sacar del nabo de la semilla de lino. Pero cuando vieron el proceso y la calidad del material obtenido, las asociaciones de productores como las cooperativas arroceras, empezaron a adquirir plantas para limpiarle la semilla a sus socios. Es decir, que la función de la difusión, del fomento que hizo INTA se cumplió perfectamente. Entonces, luego, la planta de INTA empezaron a trabajar en menor cantidad. Y actualmente estos edificios se utilizan para limpiar las semillas de los ensayos que se realizan, ya sea dentro de la estación experimental como los ensayos que se llevan en campos de productores. Allí se procesan las semillas y también se las guarda, y luego con estos materiales se realizan las pesadas y las determinaciones, se hacen los informes y se realizan reuniones para aconsejar qué materiales rinden mejor en un lugar o en otro. Así, porque
porque se están procesando materiales de los ensayos comparativos de rendimiento que se hacen en distintas localidades. Bueno, se cobró una tarifa de limpieza en un momento dado y el productor lo cobraba la asociación operadora, ¿no? Los productores que traían el material, entre comillas, más limpios, los rendimientos eran mayores, entonces la tarifa, el costo era menor. También fue una forma de incentivar que los productores hicieran las cosechas, combatieran las malezas y trabajaran mejor. Eso fue la idea. Se cumplió perfectamente a rajatabla. Hoy no se siembra semilla sin procesar. Y además, la actualidad, desde hace años, toda la parte de producción de semillas está regida por la ley de semilla, que está registrado eso por el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, que es un instituto hermano de INTA, y que es el que está estableciendo las distintas tolerancias de acuerdo a los años para los distintos tipos de semillas. Es decir, hoy el productor, cuando va a comprar semilla, ya sabe que debe estar libre de malezas, libre de materiales extraños. No como en un principio que capaz compraba 100 kilos de una semilla, pero realmente tenía 40 kilos de material extraño. Es decir, que estaba pagando el casullo, la maleza y las piedras, el rama, como si fuera semilla. Es decir, que la función de INTA de fomentar esta práctica se cumplió perfectamente. Y por otra parte, estimo que también le ha permitido al productor y al producto argentino incursionar en el mercado internacional, ya con una semilla clasificada y de calidad, ¿no? Por supuesto, porque si bien las semillas híbridas las hicieron y las procesaron, y las hacen y las procesan los semilleros que están distribuidos también en pampa húmeda, el productor hoy usa semilla fiscalizada, ya no se usa semilla sin controles, digamos. Hoy se usa semilla perfectamente fiscalizada, de primera, de segunda multiplicación, y en base a eso también está el precio. Pero ya se cumple la ley de semilla en todo nuestro país, ¿no? Eduardo, estuviste a cargo del proceso, ¿no? de la clasificadora en Concepción del Uruguay. ¿Qué recordás de esos años? ¿Qué capacidad de producción tenía esta clasificadora? Bueno, buena tu pregunta, porque la capacidad de una clasificadora que en un principio nosotros pensamos que estaba sobredimensionada. Pero ¿qué pasa? Al hacer la limpieza de acuerdo y cobrar por una limpieza, los rendimientos eran muy variables, quizás en las semillas más grandes y que venían bastante ya con una limpieza de la máquina clasificadora, se podían pasar 1.000, 1.500, 2.000 kilos en el caso de semillas de arroz. Ya cuando hablamos de semillas forrajeras, que son mucho más delicadas, más pequeñas, y vienen con malezas muy parecidas a la semilla que nosotros queremos limpiar, ya los rendimientos estaban en los 400, 500 kilos. Te di los dos márgenes, ¿no es cierto? Sí, sí. De semillas forrajeras a semillas de mayor tamaño, como fue el lino en su momento y el arroz. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Eduardo Peter, muchas gracias por contarnos estos detalles de la clasificadora de granos. Se marcó realmente una etapa con la clasificadora de grano en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un pequeño detalle antes de irnos, porque ya estamos sobre la fecha. Otro dato que me tiró hace unos días, también alguien que ya no lo tenemos entre los trabajadores activos, que es Ricardo Piccinale. La construcción de la clasificadora tiene un techo muy particular. Tiene forma de embudos, parecen 4 embudos, 4 conos en forma invertida, y siempre fue un interrogante, ¿no? ¿Por qué esa forma? Aparentemente el objetivo era la cosecha de agua. Mira vos, en aquellos tiempos, ya en los años 60. Estamos ya sobre el cierre, así que los invito a reencontrarnos dentro de 7 días en esta misma emisora. Muchísimas gracias. La próxima semana nos volvemos a encontrar en Interradio.
el programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional. DLT11, AM 1560.